Hola, vamos a hacer una revisión de más o menos las estructuras que hemos navegado y los paradigmas o los sofismas o los fetiches por los que nos estamos introduciendo con esto de pensarnos las relaciones entre la vida y el arte, ¿no? Entonces, eh, lo primero que quiero traer a colación es esa estructura que fue, digamos, como un marco de distintas instancias que tienen que ver, distintas potencias, distintas fuerzas, distintas posibilidades, distintas connotaciones. Me interesa mucho eso, que se pueden ver desde distintas eh, como aspectos o abordajes y que pueden ser variables que están en todo momento, digamos, como eh, haciendo un énfasis o afectando de determinada manera, ¿no? Entonces, recordemos un poco esto, que la condición central es que en la performance de art el cuerpo de la persona es pensado como objeto escultórico, ¿sí? Y que todo esto está sujeto a todas las cosas de la realidad, ¿no? El tiempo, la situación, la imagen, el movimiento, el hecho de construir memoria a través del tiempo y el hecho de encontrar un sentido o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo hay una especificidad aquí en el sentido escultórico? Y también hay unas ciertas afectaciones desde otros lados, ¿no? Entonces, esto para decir que de todas maneras siempre estamos en contexto, siempre estamos connotados por algo que pasan más allá de nosotros mismos. Entonces recuerdo eso que decíamos de que nos hablaba este señor del meme, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, de que lo real es todo aquello que no desaparece cuando dejamos de creer en ello, ¿no? Entonces todo eso que también afecta más allá de lo que pasa internamente, entonces también es importante volverla a traer a colación, es decir, cómo todo por ejemplo, Henry decía algo que era muy interesante y es muy importante. Depende del lugar en donde se enuncie y donde se coloque, donde se ubique, ¿no? No es lo mismo decir en el campo del arte que en el campo de la ciencia, o en el campo de la cotidianidad, o en el campo de la política, o X, ¿no? Entonces, cómo esta estructura de la performance que está aquí señalado con estos cuadraditos siempre está en relación con lo histórico, con las teorías del entendimiento del conocimiento y con las maneras de ser de la gente, ¿no? Y cómo esa estructura general tiene varias cosas que son súper importantes. Uno, que siempre está la persona, el hacedor, el autor, el artista, el investigador, la persona, el sujeto, el individuo, observando su propio proceso, es decir, decidiendo respecto a la marcha y aprendiendo de la marcha y soñando con cómo podría ser el campo, ¿no? Pero por otro lado, hay una persona que está afuera, ¿no? Que es el que está observando eso y que tiene esa experiencia y puede generar otro nivel de las cosas que tiene que ver con esa interpretación y que se pone en el campo de la representación, mientras que esta persona es la que está presentándose a sí mismo y ante el otro, ¿no? Y cómo todo este asunto se puede volver un problema, digamos, como de observar distanciadamente, como un campo de conocimiento, ¿no? Como una forma de estudio, como una técnica o como una disciplina, ¿sí? Se puede utilizar para navegar, se puede instrumentalizar, ¿no? Entonces, en ese marco de las relaciones de entendimiento entre las realidades o los campos del arte, entonces nos hemos movido, ¿sí? Hay una cosa que es fundamental que me interesa mucho traer en este momento, que es esta pieza de Duchamp, que a mi juicio, mi muy modesto juicio, muy humilde juicio, es tan importante como el orinal de Duchamp, como la fuente, ¿sí? Esto se llama una red de surcidos y la historia es que él está pintando esas pinturas que están al fondo, que tienen que ver con el desnudo bajando la escalera, con ese momento, y coge tres hebras de esa tela donde está pintando, coge esas hebras de esas telas donde está pintando y las deja caer sobre el lienzo, coloca el lienzo como sobre el piso, sobre una mesa y las deja caer desde el aire
¿sí? Y cómo caen, él las pega y se construye esa figura como una unidad de medida, como si se inventara un metro, o un centímetro, o una yarda, o un pie, o construir una medida por parte del sujeto para medir desde esa escala su propio mundo es un acto de revolución y de rebeldía, pero ante todo es un acto de autodeterminación. Y es un mensaje que nos deja muy claro de cómo al final estamos metidos es en una convención y que hay ciertas convenciones que tienen, digamos, como más asentamiento y se vuelven más masivas y no se hegemoniza y lo tomamos como si esa fuera la norma, pero al final esa norma podría ser otra. Y entonces todas las rupturas que hay alrededor hoy del entendimiento de la realidad que llamamos micropolíticas o que llamamos cuestiones periféricas o que llamamos ese tipo de enunciados, pues tienen que ver con autodeterminaciones sociales que detrás están las autodeterminaciones del sujeto, ¿no? Pero entonces esta pieza es muy clave. Duchamp después empieza a medir todo con esta medida de espacio, ¿no? Con este metro con que él se inventa, ¿no? Y es muy clave porque también nos deja en claro con esta pieza de John Cage, el de la pieza del silencio, de los varios minutos de silencio en el piano, ¿se acuerdan? Que esa relación es muy importante porque no es solo una experiencia interna, sino tiene que ver con lo que queda hacia afuera, con lo que de afuera se construye, con lo que llamamos historia, con lo que llamamos memoria, con lo que llamamos saber, con lo que llamamos conocimiento, ¿sí? Y hay otro elemento que me parece muy clave, la relación entre la estética y el arte, ¿sí? De hacer la partitura, de construir el enunciado, de poderlo concretar, de volverlo objeto, de objetualizarlo a través de un acto, ¿sí? De poder hacer el mapa, la guía, el instrumento. Entonces hay una relación interna con el sujeto, con el ciudadano, con la persona, pero también tiene que ver con su contexto histórico y todo, y también tiene que ver con el problema ético de la responsabilidad del instituir una imagen en el imaginario, de afectar a la gente, ¿sí? De los campos que nos movimos, este que tiene que ver un poco como con la historia del pensamiento, del arte, con la estructura disciplinar o de la ruptura disciplinar, con la pregunta del hacer, ¿sí? Este con el problema del sujeto y del ser, ¿sí? Y ahora con el problema del comportamiento, que fue otra cosa que abarcamos eh, que es lo que le da el nombre a este laboratorio, la relación y la distancia que hay entre los comportamientos culturales y los comportamientos artísticos opuestos en el ámbito del arte, ¿sí? Entonces dijimos que había unos comportamientos que a veces no son impuestos, que no son adoptados, que, que de un modo u otro modo se nos van volviendo una manera de presentarnos y una manera de autoconstruir una representación de nosotros mismos, ¿no? Y dijimos que de este tipo de comportamientos, algunos los pensamos como naturales, que los determina la naturaleza, las alturas de las cosas, la escala humana, todo ese tipo de cosas, y otros que tienen que ver con aprendizajes. Y nos aparece un poco la idea de cuándo las cosas son, cuándo se erigen las cosas, cuándo surgen espontáneamente por sí mismas y cuándo son implantadas, cuándo son instituidas, cuándo son impuestas, ¿no? El otro campo que es importante traer a colación es lo que ha sucedido dentro del campo de las artes escénicas, ¿sí? Eh, Porque así como la escultura y el campo de la plástica se hace unas preguntas en el tránsito de la modernidad hacia las rupturas que ha tenido, ¿sí? Eso le ha sucedido a todos los campos de la vida, de las ciencias, de todas las disciplinas, de todos los campos de saber, ¿sí?
Entonces, hay unas cosas en el campo de las artes escénicas, del teatro particularmente, ¿sí? Que son muy importantes, que no las voy a mencionar todas y no voy a comentar todas, pero las voy a mencionar así un poco para cómo se construye ese puente entre la idea de que la realidad y la vida, de la vida, pierde su límite y pierde su distancia con el problema del entendimiento del arte, ¿sí? Entonces aparece este señor que obviamente tiene unos antecedentes de otros autores, pero este señor empieza a hablar de hacer un teatro realista, de plantear lo real, de salirse de esa idea tan mítica, tan fantástica o tan enarbolada o tan ficticia para empezar a hablar de cosas, ficticia no en el sentido de mentira, sino ficticia en el sentido de ficción, creíble o no, ¿sí? Y hablar un poco más de las cosas que pasaban cotidianamente, sobre todo en momentos álgidos para las sociedades de su tiempo, ¿sí? Por otra parte está que esas realidades se vuelven álgidas, entonces está lo que le pasa a Living Teatro, ¿sí? Que no solo se pregunta estos asuntos dentro de la escena y hablar como temas el problema de la realidad, sino que ese espacio como sagrado del arte empieza a ser interferido por lo que sucede fuera, ¿sí? Y eso trae unas consecuencias muy interesantes porque esos dos hechos generan unas rupturas muy particulares. Por un lado, se empieza la pregunta de romper la cuarta pared del escenario, de cómo está el público en uno de los lados de que usualmente se hace como en un rectángulo o un cuadrado, y en uno de los lados está el espectador y el público, y cómo se rompe esa barrera que separa público de espectador, ¿sí? Eso que están viendo ustedes son unas imágenes de cómo en la parte de afuera del teatro, donde la gente espera para entrar, donde la gente toma tinto, cerveza o se está esperando comprar la boleta y entrar, se empezó a reunir la gente y empezó a hablar y empezaron los actores y los encargados del lugar a participar con el público, a hablar de un poco de este tipo, de este momento de la protesta, ¿sí? Entonces ellos se dan cuenta de cómo aquí se está construyendo un hecho público a través de los actos, a través de los cuerpos y a través de las narrativas, de los discursos que en ese momento, en esas circunstancias se estaba dando, ¿sí? Aquí en tiempo real, sobre la realidad que está sucediendo. Aquí hay una cosa que decir que es importante y es que el teatro tiene, ya lo dijimos alguna vez, la capacidad de sobreponer sobre el tiempo real de la vida, de lo que dura la función, una hora y media, lo que dure la función, introducir otros tiempos y otras narrativas y otras realidades que encajan temporalmente, pero que construyen otra alteración de experiencia, como si usted fuera a otros momentos históricos, ¿sí? Esto genera unas preguntas particulares, el preguntarse por la realidad en la escena. Le pregunta al actor, ¿qué tiene que ver esta obra con usted como persona? Usted que está siendo parte de esta representación. Entonces empiezan a aparecer cosas del actor no solo de qué tiene que ver con su vida, sino qué tiene que ver con su cuerpo. Entonces aparece una corriente que es el teatro del cuerpo, que se basa sobre todo en lo que puede físicamente un cuerpo. Y otra parte es que el actor empieza a introducir cosas de su vida y de su experiencia a la construcción general del discurso, le aporta al director, ¿sí? Pero aquí muchas veces sigue estando el discurso escrito de la dramaturgia del texto literario, ¿sí? Y todos estos son, digamos, como acercamientos y aportes que van llegando alrededor de cómo se construye la relación entre realidad, hecho artístico y el hecho de presencial un espectador, ¿sí? Entonces, lo otro que sucede es que eh, se invierten los espacios, se hace una pregunta por el cuerpo en otras situaciones más directas sobre la naturaleza del cuerpo, sobre la historia propia del cuerpo, ¿sí?
y se empiezan a entrecruzar esos roles, entonces se empiezan a meter, esto también es del living, empiezan a meter, por ejemplo, a ellos en esas rupturas, en esas marchas, los cogen presos, entonces después en la escena colocan esas situaciones, pero también generan que el actor que va a representar esas situaciones entre en una situación extrema. Así no haya estado preso, si tenga una experiencia de vida extrema, entonces se vuelve súper radical, entonces se vuelve un teatro también bastante brutal y bastante realista, no solo en cómo se ve, sino en cómo se hace, ¿sí? Lo otro que es la ruptura misma de la convención del teatro, entonces les presento a Tadeusz Kantor, que eh, es que me quedo pensando que hay otros autores que yo no estoy mencionando, ¿no? Pero digamos, porque está harto con lo del cuerpo sin órganos, ¿no? Respecto a, digamos, a lo de la pregunta al actor por el cuerpo o a la persona por el cuerpo, ¿no? Pero me centro aquí en lo del hecho de la construcción del dispositivo de presentar un discurso públicamente en el ámbito del arte, porque como la cultura funciona con convenciones, el problema del arte también tiene pues como una historia, digamos, como una acumulación y digamos como un modo de entenderse, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que hace Cantor que son súper importantes y es que cada vez se alejan más del hecho de que haya un texto dramático, ¿sí? Cada vez más el discurso aparece, el texto aparece de otros lados o hay renuncia al texto, puede ser solamente visual o solamente físico, corporal, ¿sí? Pero él hace aquí una cosa interesante, este señor es él. Él rompe la estructura de que el director está afuera dirigiendo todo como un campo de teatro de objetos o de marionetas, sino que él se mete a la escena y empieza a dirigir desde adentro, empieza a decirle, no, sí, más arriba, más abajo, ahora diga esto, ¿usted qué piensa? Decida usted, usted haga esto, súbase, baje, trae, o sea, empieza en público, estando el público, como si fuera un ensayo, ¿sí? Entonces se rompe esa idea de que estamos construyendo todo para que parezca pulcramente y a la perfección, sino que estamos frente a usted construyendo un tiempo u otro, una realidad otra dentro de este mismo plano de realidad que es el que usted como espectador está viviendo en este ratico que le toca, ¿sí? Y lo otro que es genial con él es que al final dice que hay un problema con los actores, no, pues no sé si al final o al comienzo, eso lo dice no solo él, sino eso también lo han dicho otros autores antes, de la dificultad del actor que tiene una vida propia para ser, digamos, como el receptáculo que puede dar directa y puramente el discurso del autor del texto dramático o de la puesta en escena del director, sino que la vida del actor va a interferir de totalmente esa pureza, ¿no? Entonces son afectaciones de afectaciones. El escritor que se afecta por la realidad y escribe un texto dramático. El director que coge ese texto dramático y lo pone en escena, pero es afectado por esas cosas, por la historia del arte, pero por su realidad misma. Y el instrumento que utiliza, Bell cosifica al actor y lo pone como instrumento para llegar a su enunciado puro, pero se ve afectado por alguien que también está siendo a la vez afectado por su realidad directa como persona, actor que vive en su realidad directa en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces es como, digamos, las muñecas que van una muñeca entre otra y otra y otra y otra, como las muñecas rusas, ¿sí? Entonces es muy particular porque al final de todo es una pregunta por lo real en el campo de la representación y una pregunta por la representación en el campo de lo real, ¿no? Esto ha devenido a cosas muy particulares porque entonces hacen montajes en donde ya no hay actores, sino trabaja puramente, perdón, esta se me fue, trabaja puramente con maniquís o con objetos, entonces se vuelve muy fuerte porque el teatro de objetos tiene una rama muy, muy, muy fuerte que es los títeres, ¿sí? En donde el objeto está personificando algo. Puede ser un tambor que se vuelve el señor tambor, o puede ser un ratón que se vuelve el señor ratón, o puede ser el muñeco de una señora, ¿sí? Pero está personificándose, se le otorga un ánima que tiene personalidad, ¿sí? Lo otro es generar
en la puesta en público, en la presentación, objetos que no personifican nada distinto, no se vuelven personaje, sino que hablan de la historia misma que cargan, ¿sí? Que es lo de colocar un asiento porque el asiento tiene su propia historia y no porque yo me voy a sentar o no porque ese va a ser el trono del rey X de cierto momento histórico, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque es un revestimiento de entendimiento que se le pone al objeto, una carga que se le pone al objeto, un disfraz que se le pone al objeto, un modo de ponerlo allí. Eso pasa con el cuerpo, eso pasa con la situación que uno genera y eso pasa con todos los cruces que al final se hacen en la mente del espectador, ¿sí? Entonces, saliendo de ese camino del teatro termina en lo que vimos después de Teatro Ojo, del teatro postdramático, de lo de Rubén Ortiz, de lo de Claudia Cabrera, de lo de Mapa Teatro, de lo de Saúl López Laverde con la Plaza de Mercado, con lo de hacer un teatro audiovisual, con hacer un teatro físico. Sí, aquí en Colombia hay una facultad de arte de la Nacional que tiene una maestría en artes vivas. Se genera esa noción de artes vivas que ya no divide danza, teatro, performance, lectura de poesía, cantar, bailar, soñar, sino que habla desde las artes que se ven cuando el ente que las produce están vivas, ¿sí? Que es distinto al otro problema que viene de las artes plásticas, que es el arte con movimiento del objeto que se mueve, o que parece que se mueve en el arte óptico, o que tiene movimiento por algún tipo de motor o mecánica, o de alimento energético como eléctrico, electrónico, solar, ¿sí? Entonces, volvamos al campo de la performance art, como categoría que viene de la plástica que reflexiona sobre el problema del objeto arte y sobre el problema del hacedor y sobre el problema de dónde está la emisión y dónde está la fuente. ¿Dónde podemos buscar el aura? ¿Dónde podemos buscar el concepto? Si el objeto da cuenta en la representación de lo que habla o si es una cuestión contextual de quien lo produce con todas las cosas y fuerzas que le juegan, ¿sí? Entonces la primera noción es cómo me presento con lo que hago. Mucho gusto, soy fulano y hago esto. Entonces, Gilbert and George, que lo que hacen es que se paran allí y se presentan y a veces hacen cosas como por ejemplo cantar. Entonces podría ser todo un hecho escénico, musical, el inicio del videoclip, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos es tomado como yo lo que hago es cantar y tiene como, digamos, aquí estas preguntas sobre hasta dónde es una puesta en escena teatral o hasta dónde es el punto puro de la persona cantando, ¿sí? Lo otro que abordamos es que es una situación, que no es solo el cuerpo, que muy a mi juicio lo central no es el cuerpo en la performance, sino es lo que genera y lo que implica la situación de un ente vivo humano en la performance art, ¿sí? Entonces, el asunto de qué es lo que sucede, la situación. Entonces, ahí aparecen conexiones bastante interesantes con el hecho de qué narra, de qué se trata, qué pasa allí, cuál es la historia. Entonces, aparece la noción de historia como recapitulación de los acontecimientos y de los hechos, ¿sí? Que es supremamente interesante porque es cuál es la historia de la que habla el artista, cuál es la historia que ha afectado al artista para que hable de esas cosas, habla de lo que le ha afectado o habla de otras cosas como evasión o como, no evasión de falta de responsabilidad, sino como posibilidad de encontrar otra realidad aparte, porque no todo el mundo tiene que meterse con los problemas, ¿sí? Alguien puede soñar también. Y lo otro que aparece la pregunta es, ¿cómo está construida la historia? Es decir, entender que la historia es un constructo y que está realizado por alguien, que hay un historiador, que hay un narrador, que hay alguien que lo construye, cómo lo hace, si es con palabras, si es con imágenes, si es con registros, si es con videos, si es con especulaciones,
si es con estadísticas, ¿sí? Entonces, cómo el cuerpo en situación tiene una implicación no solo para lo que sucede dentro del cuerpo que está ahí activado, sino también para todo lo que sucede afuera en lo directo y en cómo se va a narrar el transcurso de esos, digamos, como consecución y consecución y consecución y consecución de sucesos que en algún momento por algo particular se convierte en un acontecimiento. Lo otro que vimos es cómo existe una serie de convenciones y de relaciones alrededor de cómo entendemos la realidad y las cosas. Entonces, volvemos al cuerpo en situación. Entonces, la situación del tabú, de la moralidad, de cómo nos presentamos, de hasta dónde se puede, hasta dónde no, y aparecen cosas que tienen que ver con el cuerpo que nos generan problemas morales o situaciones, no problemas, hablemos más bien de situaciones éticas y morales en relación a lo público y lo social, ¿sí? Entonces, está esta pieza de validez por en donde ella se pone esa cajita y le pide a la gente que meta las manos y le toque los senos, ¿sí? Que cuando lo hacen se encuentran es las miradas. Además de los senos y las manos, se encuentran las personas en las miradas. Entonces, todo esto es un principio de los movimientos feministas. Todo esto es una puesta en crítica de los roles, de los prejuicios, de los tabús, pero también de las fantasías, de los deseos, de los paradigmas, de los sueños. Y hay algo que es bastante interesante desde esa perspectiva y es dos cosas. Uno, el hecho de cómo nos marca, entonces esta pieza de Dennis Oppenheim, donde se pone al sol con ese libro y luego muestra la marca que le ha dejado en la quemada de la piel ese objeto que le interfiere, ¿sí? Refiriéndose al conocimiento y al saber y a la literatura, ¿no? ¿Cómo somos interpelados por el otro, por lo otro, por la situación? ¿Cómo nos introduce aspectos que empiezan a determinarnos y también cómo nosotros transmitimos eso hacia afuera generando cosas como memoria, tradición, historia? Pues esta pieza también del mismo Denis, en donde con su hijo van transmitiéndole el uno al otro el grabado que se va a hacer, ¿sí? Entonces, como él va leyendo a través de su cuerpo la marca y va transcribiéndola sobre el soporte de la cultura, sobre el soporte del arte. Esto para decir que así se construye la cultura y que buena parte de estas cosas, lo que hemos dicho es que estamos condicionados por esos contextos históricos temporales de época, históricos sociales de comportamiento y histórico académicos o conceptuales de conocimiento desde las disciplinas o desde los modos de entender, ¿no? Desde cómo la performance o el arte en general o las artes de acción o la indagación de las ciencias sociales o culturales o políticas dan cuenta para narrar simultáneamente del cómo somos como colectivo y del cómo nos comportamos como individuos, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, de la cultura americana con la salsa de tomate, con lo de las hamburguesas, con lo digamos, como toda esa voracidad y toda esa gula, ¿sí? Y dentro de esa cuestión de lo cultural aparece algo que voy a tratar de cruzar aquí en estas dos cosas. Uno, la aparición de campos fragmentados de discusión política, histórica, cultural y social. Vectores específicos de lucha, de pelea del poder, no de todas las ideologías. No hablo de una ideología en particular, sino de cómo las sociedades, alrededor de ciertas concepciones,
construyen ciertos entendimientos y generan unos movimientos para instaurar en esa lucha de las convenciones, de la normalidad, ese modo de ser, hacer, de ser, comportarse, de afectar y ser afectado. Entonces, por un lado, la idea de los roles, del masculino y del femenino. Entonces me voy con el masculino y lo relaciono con la idea de la tecnología, con que el hombre es el que tiene que estar afuera, el prejuicio del coloniaje que estamos hablando que hay que decolonizar, ¿no? De cómo lo masculino tiene que estar afuera y tiene que ser productivo, entonces tiene que generar industria, entonces tiene que generar ciencia y robótica, ¿sí? Entonces está esta pieza de él en donde se ha introducido en ese brazo una férula para dar la forma de una oreja y un micrófono en donde ese dispositivo tecnológico escucha y transmite a una computadora que va grabando y a la que la gente podía entrar y escuchar. Entonces él se introduce una oreja. Él es el señor que se colgaba de los ganchos esos de la cosa de la mente controlando el cuerpo, ¿sí? Y él es el que hace el brazo robótico donde escribe con el brazo derecho una parte de la palabra, el brazo izquierdo una parte de la palabra y el robot otra parte de la palabra, ¿se acuerdan? Entonces, él se hace esa oreja, ¿sí? Y se hace todos estos trabajos de la robótica. Los otros trabajos que ha hecho es que se introduce micro robot, se los traga, se los mete al cuerpo y graba la parte interna y los pone a hacer cosas allá dentro del cuerpo, así como cosas dentro de los intestinos, dentro del estómago, ese tipo de cosas. Eso respecto a que la idea que lo masculino tenía que ser el que estaba afuera, cambiando el paisaje por territorio y generando una producción que fuera proveedor, ¿sí? Y que lo femenino tenía que estar adentro, en el cuidado de lo interno del hogar, teniendo como una cuestión, primero, como si eso no fuera inmensamente tan grande como el de estar afuera conquistando el mundo, ¿sí? Primero, como pensar que eso es menor. Segundo, como si eso no tuviera poder y como si eso no tuviera voz, ¿sí? Entonces les muestro a Verónica Meloni, una argentina, que trabaja sobre lo doméstico y sobre esa sujeción. Entonces hay una pieza en donde ella hace cantidad de cosas, digamos, con el ámbito de su casa, de su vida particular, ¿sí? Trabaja foto performance, video performance, acciones en vivo, y hay esta pieza, que creo que no traje sino esta foto, sí, en donde ella se arrastra por la ciudad con esa escopeta como si estuviera en un campo de batalla, como arrastrándose acostada, como avanzando en campo de línea de fuego, con ese vestido y después se mete en un hotel y empieza a funcionar un poco erótica, ¿sí? Con el arma y con todo, digamos, eso como un reto de esa idea de los roles, ¿sí? Esas relaciones son muy particulares porque han generado muchas cosas. Primero, la idea de que si el entendimiento de los géneros masculino y femenino es suficiente para entender relaciones con lo procreativo y con lo erótico sexual, ¿sí? Y lo otro, con las capacidades y posibilidades que tienen de hacer un enunciado de entendimiento, de dar una cosmovisión o de ejercer una relación de administración del entorno, de administrar un coloniaje, porque en últimas, pues, ¿quién lo administra? No, no, no como cambia. O de tener un entendimiento que cambie esas relaciones con el entorno y se rompa con esas relaciones de destrucción que se está haciendo desde la realidad global, ¿sí? Entonces, aquí están esas relaciones entre hombre y femenino que la exploran muy a fondo Abramovic y Ulay, ¿no? Que es un trabajo en conjunto y que se le ha dado más fuerza a Marina Abramovic, pero que hay que rescatar el trabajo de Ulay. Me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que las imágenes son muy directas y son, digamos, como absolutamente elocuentes de esas relaciones, ¿sí? Las sujeciones, las dependencias,
las disputas, los choques, las relaciones con el exterior, con el otro, las relaciones con el museo, que no son solamente las relaciones entre ellos como personas, como pareja, sino las relaciones con el campo de lo cultural, de lo social, de lo político, ¿sí? Y la última imagen que está ahí, de cuando ya ella, digamos, no trabaja con él, y entonces como en la performance aparece el tipo, entonces vuelve a reencaucharse toda la historia, digamos, como de ellos, ¿no? Y quiero cerrar esto con el rol de lo femenino, desde dos casos colombianos. Primero, María Teresa Incapié, que es la maestra de maestras, la gran maestra, a la que le agradecemos todos, con los que todos tuvimos amores y desamores, que es uno de los íconos de la performance mundial y que trabajó muy fuerte toda la relación con lo espiritual, al final con lo ambiental, y que deja claro de cómo la concepción del individuo es un poder político supremo, tan supremo como lo que se cree con la democracia que la sumatoria de votos le da representación a alguien para que decida. Entonces, digamos como que la vida directa de la persona no debería ser subvalorada en esa toma de decisiones en cuanto al poder global. Esa es una pieza de ella en el Museo de Arte, en la vitrina, en una vitrina que hay en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, una pieza duracional. Y cierro con otra colombiana, Nadia Granado, que trabaja el teatro de cabaret, la performance y el activismo, y que ha hecho, digamos, una presencia muy fuerte, para mí es una de las grandes actrices de cabaret, y lo ha relacionado infinitamente inteligente con todas las problemáticas políticas actuales del país. Pero también me parece muy interesante cerrar con estas dos chicas colombianas porque se pregunta, la pregunta general que aparece para el campo de la performance, recordando, tenemos el comportamiento cultural, tenemos las cosas que vienen no solo de la plástica, sino de todas las artes. Tenemos toda la idea de la manipulación de la realidad a través de la posverdad. El paradigma de la performance tiene que ver con presentarse y no representarse. Pero la noción de performance, el entendimiento lingüístico las acepciones de la palabra performance se amplían mucho más y se salen de esa categoría que le da la plástica en cierto momento y entran en un campo en donde presentarse ante un público de algún modo es performance. Entonces, entra el campo de lo escénico, entra el campo del activismo político, pero también entra el campo del mercadeo y del producto. No lo digo por nadie, sino que no puse otra imagen de esto, ¿sí? Porque también se habla de performance cuando se habla del rendimiento de una máquina, de un motor, de un combustible. Entonces es un término que también lo está utilizando como rendimiento, como presentación y como puesta en público, cuestiones como la publicidad, la arquitectura, ¿sí? Y por otro lado, vuelvo a Nadia, que tiene que ver con la construcción de cómo entendemos el presente. Y entonces traigo aquí estas dos imágenes que me parecen particulares. Uno, la de abajo, la realidad directa del día a día colectivo, como entrar a un centro comercial, como entrar a un metro, como entrar a una estación de bus, como pasar por una calle de almacenes, ¿sí? Y la de arriba, lo de sentirse en un espacio como surrealista, que lo relacionamos como con lo surreal o con lo onírico, que tiene que ver con lo mítico, que tiene que ver con esa construcción que nos explica el más allá, ¿sí? Entonces cierro diciendo dos cosas.
Aquí abajo, cuando la representación que vemos es la persona en sí misma, podemos hablar de que es algo muy icónico, es como su retrato. Pero aquí, cuando hay una construcción metafórica a un ente que no es como tal un ser mágico, porque son un poco de personas con unas plumas, ¿sí? Pero nos dan idea de eso, podemos hablar de simbólico. Lo simbólico es lo que utiliza la representación de algo que no es para que represente otra cosa. Y lo icónico es lo que la representación se parece a sí mismo. Entonces, forzando esos dos conceptos con este trabajo de Nadia, al final, pensando en que el ámbito de la vida no solo es una cuestión del arte, sino tiene que ver con las otras áreas de la producción, la economía, por eso hablo del mercadeo, por eso hablo de la publicidad, de la arquitectura, con los parámetros que las artes y las ciencias dan como entendimiento desde su forma de construir, de construir teoría o de construir enunciados, a los roles que nos da la vida cotidiana, que nos enmarcan en una convención, que nos llenan de relaciones, que nos construyen un reto futuro, una transformación de nosotros mismos para nosotros estar de acuerdo o no en cómo manejamos el ambiente y poder hacer un enunciado de ellos, poder transcribirlo y poder afectar. Me alegra mucho haberlos visto en este proceso.